Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos por estos lares, bienvenidos sean. No olviden darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Aquí les traemos lo más jugoso, lo más candente y lo que nadie más se atreve a contar. Y hoy, prepárense porque tenemos un plato fuerte, un bombazo que los va a dejar sin aliento. Hoy vamos a hablar de ella, la reina de las telenovelas turcas, la hermosa, la talentosa, la indiscutible Hande Erçel. Y sí, como lo vieron en el título, hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado dando vueltas en la cabeza de todos, un tema que ha generado ríos de tinta y miles de especulaciones, su relación con Kerem Bürsin. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué terminó todo? ¿Hay posibilidades de una reconciliación? Durante meses hemos visto rumores, indirectas, fotografías sacadas de contexto y hasta fuentes cercanas que aseguran saberlo todo. Pero hoy, vamos a intentar desenmarañar la verdad detrás de todo este drama. Vamos a analizar la información que tenemos disponible, los indicios que hemos recopilado y, sobre todo, vamos a intentar entender el punto de vista de Hande Erçel. Porque, seamos sinceros, la ruptura de Hande y Kerem fue como un balde de agua fría para muchos de nosotros. Los vimos enamorarnos en la pantalla, vimos cómo su química traspasaba la ficción y se convertía en una hermosa realidad. Sen Kalkapm no solo fue un éxito arrollador, sino que también nos regaló una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. La serie se convirtió en un fenómeno global, traducida a incontables idiomas y vista por millones de personas en todo el mundo. Y gran parte de ese éxito radicó en la innegable conexión entre sus protagonistas. Pero como suele suceder en la vida, la magia no dura para siempre. Y un día, sin previo aviso, los rumores de crisis comenzaron a circular. Al principio muchos lo negamos, aferrándonos a la esperanza de que todo fuera un malentendido. Pero poco a poco la verdad se fue abriendo paso, confirmando lo que nadie quería creer: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado. El golpe fue aún más duro porque, durante su relación, la pareja se había mostrado muy abierta y cariñosa en redes sociales, compartiendo momentos íntimos y viajes juntos. Los fans se sentían parte de su historia de amor, lo que hizo la ruptura aún más impactante. La noticia golpeó con fuerza a sus fans, que no entendían qué había pasado. ¿Fue la presión mediática? ¿Las agendas apretadas? ¿Diferencias irreconciliables? Las teorías eran infinitas, pero la verdad, como siempre, se mantenía oculta tras un velo de silencio. El fandom, por supuesto, se dividió. Algunos acusaban a Kerem de haber sido infiel, otros culpaban a la familia de Hande por no aprobar la relación, y otros simplemente aceptaban que a veces las cosas no funcionan, por más amor que haya. La especulación llegó a tal punto que se crearon miles de perfiles falsos en redes sociales dedicados exclusivamente a analizar cada movimiento de la pareja, buscando pistas sobre los motivos de la ruptura. Y es que tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil bajo con respecto a su ruptura. Rara vez han hablado del tema en público y cuando lo han hecho, han sido muy cuidadosos con sus palabras. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación y el morbo de los medios. El silencio de ambos solo hizo que los rumores se intensificaran, y la prensa no dudó en inventar historias y atribuirles romances con otras personas. La situación se volvió insostenible, y tanto Hande como Kerem se vieron obligados a contratar equipos de seguridad para proteger su privacidad y evitar el acoso constante de los paparazzi. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Qué podemos deducir de sus acciones, de sus entrevistas y de las informaciones que han surgido a lo largo de estos meses? Bueno, vamos a empezar por lo que es evidente: la relación entre Hande y Kerem era real. No era un simple truco publicitario para promocionar la serie. Los que los conocieron de cerca aseguran que su amor era palpable, que se notaba en sus miradas, en sus gestos y en la forma en que se trataban. Los compañeros de reparto de Sen Kalkapm han confirmado en varias ocasiones la química innegable que existía entre ellos, incluso fuera del set de grabación. Se les veía reír, bromear y cuidarse mutuamente, lo que hizo que su relación fuera aún más creíble para el público. Pero como en cualquier relación, también había desafíos. La fama repentina, la atención constante de los paparazzi, la presión de los fans y las exigencias de sus carreras profesionales debieron ser factores que influyeron en su relación.
Imagínense estar constantemente en el ojo público, tener que lidiar con rumores y críticas, mientras intentan construir una relación normal. No debe ser fácil. La presión mediática es una de las principales causas de ruptura en las relaciones de las celebridades. Cada paso que dan es analizado y criticado, y cualquier error se magnifica y se convierte en noticia. Esto puede generar un estrés enorme en la pareja y dificultar la comunicación y la confianza. Además, tanto Ande como Kerem son personas muy ambiciosas y enfocadas en sus carreras. Ande, por ejemplo, ha estado trabajando arduamente para consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía, explorando diferentes géneros y desafiando sus límites. Kerem, por su parte, también ha estado buscando nuevos proyectos y expandiendo sus horizontes como actor y productor. Ambos han expresado en varias ocasiones su deseo de crecer profesionalmente y de no encasillarse en un solo tipo de personaje. Esto requiere mucho tiempo y dedicación, lo que puede afectar la vida personal y la relación de pareja. Es posible que en algún momento sus caminos comenzaran a divergir, que sus prioridades cambiaran y que la relación, simplemente, dejara de funcionar. A veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias son demasiado difíciles de superar. Las agendas apretadas, los viajes constantes y la falta de tiempo para compartir juntos pueden erosionar una relación, incluso si hay mucho amor de por medio. Además, las expectativas de cada uno en la relación pueden cambiar con el tiempo, y si no se logra llegar a un acuerdo, la ruptura puede ser inevitable. Y aquí es donde entra la parte más intrigante de todo este asunto, el título de este vídeo. ¿Realmente Hande Erçel ha explotado y revelado su verdad sobre Kerem Bürsin? Bueno, la verdad es que no tenemos una declaración oficial y explosiva de Hande confirmando todos nuestros rumores. Pero a través de diferentes fuentes, entrevistas y análisis de sus redes sociales, podemos inferir algunas cosas. Digamos que hemos estado atando cabos y juntando las piezas del rompecabezas. En primer lugar, es evidente que Hande está enfocada en su crecimiento personal y profesional. La hemos visto trabajar en nuevos proyectos, viajar por el mundo, pasar tiempo con sus amigos y familiares y, en general, disfrutar de su vida al máximo. Parece que está decidida a seguir adelante y a no dejarse definir por su relación pasada. Después de la ruptura, Hande se ha dedicado a explorar nuevas facetas de su carrera, participando en proyectos más arriesgados y mostrando su versatilidad como actriz. También ha aprovechado para viajar y conocer nuevas culturas, lo que le ha permitido crecer como persona y ampliar su visión del mundo. En segundo lugar, aunque no lo ha dicho explícitamente, Hande ha dejado entrever que la ruptura con Kerem fue un proceso doloroso, pero necesario. En algunas entrevistas, ha hablado de la importancia de priorizar la felicidad personal y de no aferrarse a relaciones que ya no funcionan. También ha mencionado la necesidad de aprender a soltar y de seguir adelante. Hande ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de tomar decisiones difíciles por su propio bienestar. Ha dejado claro que no está dispuesta a sacrificar su felicidad por complacer a los demás, y que prefiere estar sola que en una relación que no le aporta nada positivo. Y en tercer lugar, aunque la relación romántica haya terminado, parece que Hande y Kerem han mantenido una relación cordial y respetuosa. No los hemos visto protagonizar escándalos ni lanzar indirectas en redes sociales. Al contrario, han demostrado madurez y profesionalismo, lo que sugiere que la ruptura se dio en buenos términos. A pesar del dolor y la decepción, ambos han sabido mantener la compostura y evitar alimentar el morbo de los medios. Han demostrado que es posible mantener una relación de amistad y respeto después de una ruptura, lo que habla muy bien de su madurez emocional. De hecho, algunos rumores apuntan a que Hande y Kerem han llegado a un acuerdo para no hablar públicamente de su relación, con el fin de proteger su privacidad y evitar alimentar el morbo de los medios. Esto explicaría por qué ambos han sido tan cautelosos con sus palabras. Es comprensible que quieran proteger su intimidad y evitar que su vida personal se convierta en un circo mediático. Han aprendido por las malas que cualquier declaración puede ser sacada de contexto y utilizada para alimentar rumores y especulaciones. Ahora bien, ¿hay posibilidades de una reconciliación? Esta es la pregunta del millón. Y la respuesta, lamentablemente, es que nadie lo sabe con certeza. El tiempo dirá si el destino los vuelve a unir o si sus caminos se separan definitivamente. La verdad es que el futuro es incierto y cualquier cosa puede pasar. Quizás en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse y decidan darse una segunda oportunidad, o quizás sigan adelante por caminos separados y encuentren la felicidad en otras personas.
Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sabemos es que ambos son personas talentosas, exitosas y con un futuro brillante por delante. Ya sea juntos o separados, les deseamos lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y sobre todo, les agradecemos por habernos regalado momentos de alegría y emoción con su historia de amor. Su relación, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans, quienes seguirán recordándolos con cariño y admiración. Y a ustedes, mis queridos espectadores, les pregunto, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Cuénteme si creen en las segundas oportunidades o si piensan que es mejor cerrar ciclos y seguir adelante. En resumen, lo que podemos concluir de toda esta historia es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una historia de amor real, pero que por diversas razones, llegó a su fin. Hande está enfocada en su crecimiento personal y profesional, y aunque la ruptura fue dolorosa, parece que está decidida a seguir adelante. Y aunque no hay confirmación oficial de una reconciliación, el futuro es incierto y todo puede pasar. Esta historia nos recuerda que el amor puede ser hermoso y mágico, pero también frágil y efímero. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que aquí en su canal favorito, siempre les traemos lo más reciente y lo más interesante del mundo del espectáculo turco. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la presión mediática influyó en su ruptura? ¿O creen que simplemente se acabó el amor? Quiero leer sus opiniones. No se corten y cuéntenme todo lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este drama. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Les prometo que tendremos muchas más exclusivas y chismes jugosos para ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, aquí en su canal, la verdad siempre sale a la luz. Besitos.